Buenos días, hoy vamos a trabajar el tema de reflexión de una figura visto como una transformación en el plano. Vamos a ver diferentes tipos de reflexiones, porque podemos tener reflexiones de una misma figura, varias reflexiones, dependiendo de la recta que yo utilice. Vamos a trabajar con las rectas más sencillitas. Vamos a empezar inclusive con el eje Y y con el eje X. Y después vamos a ir cambiando otras rectas horizontales o verticales. Y la otra clase vamos a dejarlo para las rectas inclinadas, las que estuvimos trabajando las sesiones anteriores. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de una reflexión, definitivamente hay que considerar el ejemplo del espejo, ¿verdad? Que nosotros a partir de un eje de simetría podemos generar un efecto espejo donde la parte de la izquierda se ve reflejada a la derecha o la parte de abajo se ve reflejada arriba o viceversa. ¿Ok? Voy a remarcar inicialmente, vamos a remarcar el eje Y. Este es el eje Y, ¿ok? Que también es conocido como la recta X igual a 0. ¿Ok? Entonces, les decía, bueno, este es el eje de simetría, el eje Y o el X igual a 0, recordando que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Si yo solicito una reflexión de un cuadrilátero, ya les pongo el cuadrilátero y les digo con respecto al eje Y, o les digo con respecto al X igual a 0, es exactamente lo mismo. ¿Ok? Vamos a utilizar entonces como referencia al eje Y, y entonces nosotros, por ejemplo, para buscar el homólogo de A, tenemos que considerar la distancia que hay desde A hasta el eje de simetría. ¿Cuántas unidades hay? Bueno, tenemos 2 unidades, ¿verdad? Entonces esas mismas 2 unidades las voy a reflejar, ¿verdad? Como el punto está al lado derecho, las voy a reflejar al lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el puntito. Vamos a hacer el puntito A aquí. 2 unidades hacia la izquierda. Y entonces a este lo vamos a llamar A'. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo con el punto B. Punto B. De donde está el punto B a la recta que estoy usando hay 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Entonces yo me muevo esas 4 unidades hacia la izquierda. 2, 3, 4. Y entonces el punto B lo voy a tener aquí. ¿Ok? Entonces este va a ser el punto B'. Ahora vamos con el punto C. Para el punto C voy a usar el mismo razonamiento. ¿Ok? Voy a contar cuántas unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto no es necesario dibujarlo, ¿verdad? Esas marquitas no es necesario dibujarlas. Yo las estoy haciendo como una referencia. ¿Ok? Simple y sencillamente usted cuenta 6 unidades. Si usted revisa, cuando yo hago el eje Y, usted revisa, la Y nunca cambia. La que cambia es la X. Y cuando hago el eje Y, si estoy trabajando en 6, el homólogo va a estar en menos 6. 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Entonces vamos a colocar el punto C por acá, por acois. Y entonces a este le voy a llamar C'. Ahora vamos con el punto D. Para el punto D voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Usando la misma Y que es menos 2, ahora voy a contar 5 unidades. 2, 3, 4, 5. 5 unidades hacia la izquierda.
Y ahí voy a marcar el punto. Va a ser el homólogo de D. El homólogo de D sería entonces este puntito de aquí. Vamos a llamar D'. Y entonces ahora podemos establecer el cuadrilátero. Y ese cuadrilátero es la reflexión con respecto al eje Y. Vean que si yo hago un doblez de hoja, en el eje Y, si esta hojita yo la pudiera doblar, la figura de la derecha le va a caer encima a la figura de la izquierda. En eso consiste la reflexión. Voy a realizar una reflexión utilizando como referencia el eje X. Entonces ahora voy a marcar el eje X, ¿verdad? ¿Quién me dice cuál otro nombre recibe el eje X? Este es el eje X. Y igual a 0. Exactamente. El eje X es exactamente lo mismo que decir Y igual a 0. Recuerden que las rectas en Y son horizontales, las rectas en X son verticales. Y entonces, para hacer la reflexión, yo igual voy a trabajar con los puntitos. Entonces, de la misma idea, solo que ahora las líneas van hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? En este caso hacia arriba. Por ejemplo, el punto A, el homólogo, vean que el punto A de la recta que estoy usando como referencia solo tiene una unidad, ¿verdad? Entonces, el punto A sería una unidad arriba del eje de simetría y entonces el puntito A me va a quedar aquí. Vean qué bonito el punto A. Y lo vamos a llamar entonces, lo vamos a llamar A doble prima. Ok, ahora vamos con el punto B. Para el punto B voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora 1, 2, 3, 4 unidades. Sería 1, 2, 3, 4 unidades. Y entonces el punto B lo vamos a marcar aquí. El punto B, vamos a poner B doble prima. B doble prima. El punto C. ¿Cuántas unidades hay del punto C al eje de simetría? Hay 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Entonces voy a marcar el punto C aquí arribita. Vean que va a quedar un poquitito más arribita del punto B. Y el punto D lo que está es a 2 unidades. Voy a ponerlo aquí de una vez aprovechando. Repito, no hay necesidad de hacer esas rayitas. Usted nada más ve que hay 2 unidades de D hasta el eje de simetría. Cuenta 2 unidades para arriba y ahí coloca el punto. Cada uno de estos puntos, este lo vamos a llamar C doble prima y este lo vamos a llamar D doble prima. Y vamos a trazar entonces el cuadrilátero. Vamos a trazarlo de esta manera, ¿verdad? Desde A hasta B, de B a C, de C a D y desde D hasta A. Ese sería el cuadrilátero ya con la reflexión tomando como referencia el eje X. Vamos a usar la misma figurita, vamos a generar una reflexión, pero ya no con el eje Y, no con X igual a 0, sino con X igual a menos 1. Entonces, vean que me cambian las condiciones de la distancia, ¿verdad? Ahora hay un poquito más de distancia con respecto al eje Y y los pares ordenados ya no va a ser nada más que cambiar digamos, si era 2 ya no va a ser menos 2. Y ahora tengo que igual contar las unidades. Por ejemplo, si yo quiero determinar el homólogo de A,
quiero determinar el homólogo de A, entonces sería cuántas unidades hay desde A hasta el eje de simetría. 2, 3 unidades, ¿verdad? Entonces me muevo 3 unidades hacia la izquierda. 1, 2, 3 unidades. Y entonces voy a colocar el punto A aquí. ¿Ok? Y lo voy a llamar entonces. Vamos a llamarlo A sub 1. Vamos a colocar la anotación aquí abajito. Vamos aquí a trabajar de una vez el punto D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque es hasta el eje de simetría, ¿verdad? Entonces cuento los 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces marco el punto. Marco el puntillo. El del punto D. Que sería este, ¿verdad? Voy a hacer lo mismo con B, pero sin contar los puntos. O sea, sin marcarlos. 1, 2, 3, 4, 5. Cuento 5 hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el punto B va a estar aquí. ¿Okay? Y ahora vamos con el punto C. Un poquito más larguito, entonces lo vamos a... Ya que es una unidad más que el D. Entonces yo lo que hago es correrme una unidad más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Y entonces, ahí está ya el puntito. Vamos a ponerle nombre porque no le hemos puesto nombre a los puntitos. Este es D sub 1. Este es B sub 1 y este es C sub 1. Vamos a trazar el cuadrilátero, entonces vamos a verlo de esta manera. Vean, repito, si yo imprimiera esto y hago un doblez, de la hojita, hago un doblez de la hoja, exactamente aquí en X igual a menos 1, esta figura de la derecha me va a caer encima a esta de la izquierda, ¿verdad? Vamos a resolver este ejercicio donde vamos a hacer una reflexión del cuadrilátero ABCD usando como referencia la recta y igual a menos 1. ¿Ok? ¿Qué detalle ven ustedes ahí en esa recta? Puede ser considerado como importante. Que la recta está pasando sobre un punto. Exacto. La recta está pasando sobre un punto. La otra clase, o si nos da chance ahora, un ejemplo de qué pasaría si la recta pasa en medio de la figura. ¿Cómo se generaría la reflexión? Es importante considerarlo. De hecho, más adelante, ¿verdad? Así, lo bonito, lo interesante es combinar estas transformaciones. ¿Verdad? Vamos a tener por ahí algún ejemplo donde yo le digo, ok, haga una rotación 90 grados a favor, realice una reflexión, tal, ¿verdad? Y bueno, podemos hacer hasta 3 transformaciones en una figura. Traslade, rote y reflexione. ¿Verdad? Interesante, ¿ah? Entonces, aquí lo importante es entender cada uno por aparte para cuando empecemos a combinar las transformaciones, usted no tenga problemas para resolver
como les digo, esas operaciones, entre comillas, que se hacen con la figura. Bueno, entonces vamos a ir estableciendo los puntos. ¿Okay? El punto A queda igual. O sea, el punto A, el puntito homólogo de A sigue siendo A mismo. ¿Verdad? Entonces, A mismo, el mismo es su homólogo. Vean el punto D. El punto D, ¿cuántas unidades está el punto D del eje de simetría? Una unidad. Entonces quiere decir que el punto D va a ser este de aquí, ¿verdad? Ok, y ahorita le ponemos un nombre. ¿Cuántas unidades hay desde B? 1, 2, 3. Desde B hasta el eje de simetría hay 3 unidades. Entonces voy 3 unidades para arriba. 1, 2, 3. 3 unidades para arriba. Quiere decir que el punto B, el homólogo de B, va a colocarse aquí. Y voy con el punto C. El punto C, ¿cuántas unidades tengo? Tengo 1, 2, 3, 4. Entonces hago las 4 para arriba. 1, 2, 3, 4. Y entonces voy colocando ese punto que sería aquí. ¿Ok? Y vamos a trazar las líneas para poder determinar la figurita. ¿Verdad? Entonces, bueno, y poniéndole nombre, este sería, vamos a llamarlo P sub 2. Este sería C sub 2. Este es A sub 2, que es igual a A. El punto queda exactamente igual. Y D sub 2. Entonces trazo la línea. Y ya tengo el punto, la figura, una reflexión en la recta y igual a menos 1. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? A grabar. Vamos a continuar con este ejemplo. Dice, determina una reflexión del cuadrilátero ABCD tomando como eje de simetría la recta y igual a menos 2. Aquí yo tracé la recta y igual a menos 2, ¿verdad? Ahora voy a determinar los puntos homólogos. Lo anterior, resulta que el punto D está en la misma recta que estamos trabajando como eje de simetría, entonces el punto D no lo vamos a mover. El punto D, el homólogo es el... ¿verdad? Vamos con el punto A. Como estamos hablando de una reflexión, como estamos hablando del efecto espejo, todos los puntos tienen que quedar a una misma distancia con respecto al eje de simetría, cambiando siempre el sentido. ¿A qué me refiero? Si el punto A está a una unidad, el punto A se encuentra a una unidad del eje de simetría y el punto A está arriba, el homólogo del punto ¿a dónde va a quedar? Abajo, ¿verdad? Pues el punto A este le vamos a llamar A sub 3. El homólogo de A es ese que aparece ahí. El homólogo de D es el mismo porque por ahí pasa el eje de simetría. Vamos a buscar el homólogo de B. B está abajo con respecto al eje de simetría, entonces el homólogo tiene que estar arriba. ¿Cuántas unidades? 2 unidades. Entonces voy buscando el homólogo de B. Sería entonces algo como así. Por ahí estaría el homólogo de B. Y este lo vamos a llamar B sub 3.
Aquí mismo tengo D sub 3. Y seguimos con el homólogo de C. ¿Cuántas unidades hay desde C hasta el eje simetría? 3 unidades. Yo cuento 1, 2, 3 y al decir 3 puedo buscar el homólogo. Y entonces el homólogo estaría por acá. Y ahora lo que voy a hacer es trazar la figura, ¿verdad? Bueno, ahorita le pongo, vamos a hacerlo más delgadito. Ahí, ok. Ok, a este puntito le vamos a llamar C sub 3, ¿verdad? Ese puntito C sub 3. Entonces vean la reflexión de ese cuadrilátero a partir de la recta y igual a menos 2. ¿Verdad? Estamos usando la misma figurita. ¿Ok?